Bienvenidos a 10 o menos. Hoy exploraremos la increíble historia de los 26 mártires crucificados en Japón, un acto de fe y valentía que desafió al poder. ¿Qué llevó a estos cristianos a enfrentarse a la muerte? Acompáñanos a descubrirlo. Comencemos. El cristianismo fue introducido en Japón en 1549 por el misionero jesuita San Francisco Javier, quien se interesó en las enseñanzas de Jesús, especialmente entre los daimyo, señores feudales, que estaban interesados en formar alianzas con potencias extranjeras. Desde entonces, el cristianismo comenzó a crecer rápidamente en algunas zonas, especialmente en la parte suroeste del país. Sin embargo, a finales del siglo XVI, el gobierno japonés comenzó a ver la expansión del cristianismo como una amenaza a la estabilidad social y la soberanía de Japón. En ese momento, Japón estaba unificado bajo el dictador Toyotomi Hideyoshi, quien veía el cristianismo como una amenaza a sus planes de consolidar el poder y podía convertirse en un arma de influencia extranjera, especialmente de Portugal y España. La orden de persecución y los primeros mártires. En 1587, Hideyoshi emitió un decreto expulsando a los misioneros cristianos, y aunque inicialmente esto se resolvió, la situación cambió radicalmente en 1596 cuando el barco español San Felipe naufragó frente a las costas de Japón. Durante la inspección, los agentes japoneses descubrieron mapas que detallaban las rutas marítimas españolas. Cuando se le preguntó, un miembro de la tripulación dijo que los misioneros eran el primer paso en la conquista de otros países por parte de España. Este comentario puso a Hideyoshi paranoico y ordenó la ejecución de 26 cristianos como advertencia y disuasión. El martirio de los 26. Los 26 cristianos ejecutados fueron atacados principalmente en Kioto y Osaka. Entre ellos se encontraban 6 misioneros franciscanos europeos, 4 españoles y 2 portugueses, 3 jesuitas japoneses y 17 laicos japoneses, entre adolescentes y niños. Muchos de estos laicos son franciscanos y jesuitas, todos dedicados a difundir su fe a pesar de las advertencias del gobierno japonés. El grupo fue capturado en Osaka y Kioto y obligado a marchar más de 800 kilómetros hasta Nagasaki en pleno invierno como insulto y castigo añadido. Durante el trayecto les cortaron las orejas para confirmar que eran delincuentes. Se dice que los prisioneros cantaron himnos cristianos durante la marcha para expresar su fe y aliento, inspirando a otros cristianos locales a apoyar el sufrimiento de los prisioneros. La crucifixión en Nagasaki. Después de llegar a Nagasaki, cada mártir fue atado a una cruz en el monte Nisisaka. A diferencia de la crucifixión romana tradicional, donde las manos y los pies de la víctima eran clavados en la cruz, las víctimas eran atadas y atravesadas con lanzas por los costados, una práctica japonesa. Así, se ejecutó rápidamente, pero sorprendió a la audiencia. Entre los mártires se encontraba el misionero franciscano español San Felipe de Jesús, considerado el primer santo mexicano. También es digno de mención un niño japonés de 12 años llamado San Luis Ibaraki, el más joven de los mártires. A pesar de su corta edad, mostró coraje y fe inquebrantable, orando y cantando mientras esperaba su sentencia de muerte. Se dice que varios mártires pronunciaron sus últimas palabras mientras oraban en la cruz. Uno de ellos fue el jesuita japonés St. Paul Miki, quien utilizó su posición en la cruz para predicar a la multitud que acudió a presenciar la ejecución. Miki perdonó al verdugo y pidió a la multitud que se convirtiera al cristianismo, mostrando una fe y un coraje extraordinarios. Expansión y adaptación del cristianismo en Japón. Antes de la persecución, el cristianismo creció rápidamente en algunas zonas de Japón, especialmente en Kyushu, donde vivía la mayoría de los cristianos japoneses. Los misioneros aprendieron el idioma japonés y trataron de que sus enseñanzas fueran consistentes con los valores japoneses, enfocándose en valores como la compasión, el respeto por los mayores y la humildad, lo que atrajo a un gran número de seguidores.
Un aspecto interesante de esta adaptación es que para explicar la imagen de Jesús, los misioneros utilizaron el concepto budista de Bosatsu, o Bodhisattva. Una persona que ha alcanzado la iluminación pero elige permanecer en el mundo para ayudar a los demás. Esto ayudó a muchos japoneses a comprender la idea de un Salvador misericordioso. La persistencia de los Kakure Kirisitan. A pesar de las persecuciones y las leyes estrictas, el cristianismo sobrevivió durante más de 2 siglos en Japón de manera oculta. Estos cristianos clandestinos, llamados Kakure Kirisitan, cristianos ocultos, desarrollaron una versión secreta del cristianismo adaptada a su situación. Como no tenían sacerdotes, los Kakure Kirisitan se organizaron en comunidades familiares y transformaron sus rituales para pasar desapercibidos. Algunos detalles curiosos sobre esta adaptación incluyen oraciones distorsionadas. Para evitar el reconocimiento, las oraciones en latín se adaptaron y distorsionaron hasta ser ininteligibles. Por ejemplo, la frase Ave María se convirtió en palabras que sonaban como japonés, aunque conservaban su significado religioso. Íconos ocultos. Los Kakure Kirisitan usaban figuras de Buda o deidades sintoístas en vez de crucifijos y estatuas de la Virgen. Pero en sus hogares guardaban pequeñas representaciones de la Virgen María disfrazadas como la diosa Kannon, diosa de la misericordia en el budismo. Cristianismo sincrético. Como resultado del aislamiento y la persecución, el cristianismo practicado por estos grupos incluía aspectos del sintoísmo y el budismo, creando un sincretismo único. Algunas familias conservaron la Biblia en forma oral, mientras otras adoptaron símbolos o nombres de santos europeos y los mezclaron con elementos japoneses. Celebraciones secretas. Las comunidades de Kakure Kirisitan realizaban ceremonias como el bautismo o la comunión en secreto y de manera simplificadas, dado que no contaban con sacerdotes ni hostias. Cuando Japón abrió sus puertas al mundo en el siglo XIX, algunos de estos Kakure Kirisitan emergieron y reconocieron su fe ante los sacerdotes misioneros que regresaban al país. Sorprendentemente, en 1865, cuando el sacerdote francés Bernard Petitjean abrió una iglesia en Nagasaki, una comunidad de Kakure Kirisitan se presentó ante él y le confesó su fe cristiana, mostrando una profunda devoción por Cristo y la Virgen María a pesar de siglos de aislamiento. El monumento y la colina Nisisaka. La colina Nisisaka, donde los mártires fueron ejecutados, es ahora un sitio de peregrinación para muchos cristianos de Japón y del mundo. En 1962, el Museo de los 26 Mártires fue construido en el sitio para honrar su memoria. Este museo contiene reliquias, documentos y otros objetos que ayudan a contar la historia de los primeros cristianos en Japón y de su sufrimiento por la fe. Repercusiones y legado. El martirio de los 26 cristianos en Nagasaki marcó el inicio de un periodo de intensas persecuciones hacia los cristianos en Japón, que culminaría décadas más tarde con la prohibición total del cristianismo y el aislamiento del país respecto a Occidente. Hideyoshi buscaba disuadir a otros misioneros y creyentes de seguir propagando la fe en suelo japonés, y utilizó la crucifixión como un castigo que enviaba un mensaje claro de autoridad. Kakure Kirisitan fueron estos cristianos ocultos desarrollaron formas sincréticas de cristianismo, mezclando aspectos de la fe católica con el budismo y el sintoísmo. Y fueron redescubiertos en el siglo XIX cuando Japón volvió a abrirse al mundo. Y así termina la historia de los 26 mártires de Nagasaki, un relato de fe y resistencia que sigue inspirando hasta hoy. Si te gustó este video y quieres conocer más historias sorprendentes de la historia y la filosofía, no olvides suscribirte a 10 o menos y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.